La sombra de Nerón. El vínculo entre Otón y Nerón es uno de esos pliegues oscuros de la historia que los cronistas de la época bordearon con cautela, como si temieran que al desenterrarlo demasiado, algo corrupto emergiera a la luz. Se dice que Otón no solo fue compañero de los excesos del emperador, sino un arquitecto discreto de algunos de ellos. Hubo un tiempo, antes de que Nerón lo exiliara a Lusitania, en que ambos compartían más que banquetes, compartían secretos. La relación con Popea Sabina fue solo la punta del iceberg. Los rumores murmuraban que Otón había facilitado contactos con envenenadores, que conocía los nombres de los senadores que cayeron misteriosamente enfermos tras oponerse a Nerón, e incluso que había ayudado a ocultar el verdadero destino de Británico, el hermano asesinado del emperador. Pero cuando Popea se convirtió en emperatriz y Otón fue alejado a una provincia remota, algo se quebró. ¿Fue un castigo por saber demasiado? ¿O acaso Nerón, paranoico, empezó a ver sombras incluso en sus aliados más cercanos? Lo cierto es que, años después, cuando Otón regresó para reclamar el trono, su discurso cuidadosamente construido lo presentaba como una víctima del tirano, nunca como su cómplice. Pero en los pasillos del Palatino, entre los veteranos de la corte, aún se recordaba al joven desenfrenado que susurraba al oído de Nerón mientras Roma ardía. La historia la escriben los vencedores, y Otón, aunque fracasó, tuvo suficiente poder para asegurarse de que ciertos papeles desaparecieran. Solo quedan fragmentos, insinuaciones y el silencio incómodo de quienes prefirieron no preguntar qué sabía realmente el efímero emperador. ¿Un suicidio estratégico o forzado? El suicidio de Otón en abril del 1969 DC es uno de esos momentos que la historia oficial perfuma con un aura de nobleza estoica, pero cuyos detalles susurran otra cosa. Las crónicas de Tácito y Plutarco nos lo presentan como un acto de sacrificio, un emperador derrotado que, al ver el campo de Bedriacum sembrado de cadáveres, eligió la daga para evitar más sangre romana. Un gesto casi homérico, digno de un César. Pero los hilos sueltos son demasiado evidentes. ¿Por qué sus pretorianos, famosos por su lealtad fanática, no lo protegieron hasta el final? ¿Cómo es que Vitelio, su rival, permitió que se le enterrara con honores casi inmediatamente? Hay quien dice que aquella noche, mientras la guardia de Otón se dispersaba entre el humo de los campamentos incendiados, no fue su mano la que empuñó el arma. Circulaban rumores de que algunos de sus propios oficiales, viendo la causa perdida y temiendo la crueldad de Vitelio, le ofrecieron el camino fácil. Otros murmuraban que agentes de Vespasiano, el verdadero lobo que aguardaba tras la pelea de perros entre Otón y Vitelio, aceleraron el desenlace. El cadáver de Otón fue exhibido con cuidado casi teatral, el rostro sereno, la herida limpia. Demasiado perfecto para un hombre que horas antes había arengado a sus tropas con la furia de quien no piensa morir. Quizás la verdad yace en aquel último brindis que, según Suetonio, compartió con sus centuriones: más vale morir una vez que vivir siempre con miedo. Palabras que podrían ser tanto una confesión como una advertencia para quienes lo escuchaban. La historia la escriben los que sobreviven, y en este caso, los Flavios tenían interés en que Roma recordara a Otón como un mártir, no como un obstáculo eliminado. El tesoro perdido de Otón. El asunto del tesoro perdido de Otón es uno de esos misterios que huelen a leyenda, pero que, si uno rasca un poco bajo el bronce de las crónicas oficiales, deja entrever destellos de algo más tangible. Sabemos que Otón, durante su breve reinado, saqueó sin miramientos el erario imperial para comprar lealtades. Pero después de Bedriacum, las arcas aparecieron sospechosamente vacías. Los historiadores Flavios se apresuraron a culpar a sus pretorianos, diciendo que lo habían robado todo en el caos de la derrota. Una explicación demasiado conveniente para una dinastía que necesitaba oro para su propia guerra civil. Hay un documento curiosamente olvidado en los archivos de Herculano, una carta entre dos mercaderes sirios que habla de 3 cargas de plomo que partieron de Ostia hacia Hispania la misma noche de la muerte de Otón. Plomo, claro está, era el código antiguo para lingotes de plata sin marcar. Resulta significativo que Otón hubiera sido gobernador de Lusitania, con conexiones profundas entre las tribus del noroeste peninsular, zonas ricas en minas y perfectas para esconder un botín. El propio Tácito menciona de pasada que los partidarios de Vitelio torturaron a varios esclavos personales de Otón buscando información sobre propiedades, pero no especifica cuáles. Y aquí viene lo más intrigante: en el 78 después de Cristo, durante una inspección rutinaria de las minas de las Médulas, el procurador Flavio envió un informe a Domiciano sobre túneles colapsados de origen indeterminado. El documento,
conservado en los archivos de Roma, lleva una anotación al margen en letra posterior, Otonis Deliciae. Nadie investigó más. ¿Fue el tesoro encontrado y silenciado? ¿O yace todavía bajo esas montañas de tierra rojiza, esperando que algún arqueólogo tropiece con el último secreto del emperador que prefirió la muerte pero se aseguró de que Roma no disfrutara de su oro? Las monedas nunca mienten, pero a menudo callan. Y las de Otón guardan un silencio especialmente elocuente. La profecía de los augures. La profecía de los augures sobre Otón es uno de esos fragmentos de la historia que resuenan con especial fuerza, precisamente porque Roma siempre fue una civilización obsesionada con los designios de los dioses. Según relatan fuentes fragmentarias, un papiro encontrado en la villa de los papiros de Herculano, quemado parcialmente y casi ilegible, los sacerdotes de Júpiter habrían advertido a Otón, incluso antes de que tomara el poder, que su destino estaba atado al de Nerón no por la sangre, sino por el fuego. Resulta escalofriante cómo se cumplió. Nerón murió abandonado, con el rumor de los cascos de los jinetes que venían a arrestarlo resonando en sus oídos. Otón, por su parte, cayó en un campo de batalla que él mismo había elegido, escuchando los gritos de sus soldados derrotados. Pero hay un detalle que pocos notan: ambos emperadores, en sus últimas horas, preguntaron por un amigo fiel que los acompañara en el momento final. Nerón buscó a Esporo, Otón a su liberto secretario. Ninguno de los dos estuvo allí cuando expiraron. Los augures, según esa misma fuente carbonizada, habrían visto en las entrañas de un toro blanco sacrificado un águila con las alas rotas que caía sobre su propia sombra. Los sacerdotes interpretaron esto como una señal de que Otón gobernaría, pero que su reinado sería breve y terminaría en un acto de autodestrucción. Lo interesante es que el propio Otón parece haber creído en este vaticinio. Suetonio menciona que, la noche antes de Bedriacum, el emperador soñó con ser arrastrado por un río de monedas de oro hacia una puerta oscura. ¿Era realmente un mensaje divino, o simplemente la conciencia de un hombre que sabía que había jugado su última carta? La línea entre la profecía y la profecía autocumplida es delgada en Roma. Los mismos augures que predijeron su caída eran los mismos que después legitimaron a Vespasiano. Quizás la verdadera profecía no estaba en las entrañas de los animales, sino en los corazones de aquellos que, viendo el fin cerca, decidieron escribirlo ellos mismos antes de que los dioses lo hicieran. Al final, Otón murió como había vivido, entre el teatro y la realidad, dejando que otros decidieran si su final fue un acto de valor estoico o simplemente el último verso de un destino escrito desde el principio. ¿Por qué se silenció su historia? La dinastía Flavia, Vespasiano, Tito, Domiciano, buscó borrar el legado de los emperadores anteriores para legitimarse. Otón fue visto como un usurpador por algunos, pero también como un mártir por otros. Su historia fue manipulada para servir a intereses políticos. Si te gustó y quieres conocer más de estas historias no tan conocidas, suscríbete, aprieta la campanita y házmelo saber en los comentarios. Hasta el próximo video.